Bien, Dios les bendiga esta mañana a todos mis hermanos estudiantes del curso de demonología, cuarto año. Vamos a continuar con o dándole seguimiento al contenido que estamos evaluando. Hemos estado hablando acerca de lo que aconteció, ¿verdad? Con lo que aconteció con la desobediencia prácticamente de aquellos ángeles que fueron asignados como vigilantes. Recuerde que a lo largo de la historia, desde el punto de la creación, hubo mucha actividad angelical eh, asignada por Dios, por supuesto, entre los hombres. Entonces, estos ángeles, algunos teólogos y eruditos piensan y dicen que eran vigilantes. Yo comparto la misma idea de que Dios les asignó una función, ¿verdad? Y esta función era estar entre los hombres como observadores, como emisarios de parte del Señor y así pues hacer algo por la humanidad, según lo expresa el libro de Génesis, ¿verdad? El libro de Génesis, capítulo 6, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 4, en donde está reflejado este texto que dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, pero ¿cómo lo vio Dios? El versículo 5 lo dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el hacer el mal. Bueno, entonces esta unión importante entre los ángeles y las mujeres produjo ¿cómo le podríamos decir? No es no es algo anormal, o sea, no es algo normal, es anormal, porque en primer lugar Dios no envió a estos ángeles a esto, ¿verdad? A desobedecerlos, envió a cumplir una función. Pero aquí hay una palabra importante que nosotros tenemos que analizar y esta palabra se llama Nefilim. Si usted se va al buscador de Google y usted se va a encontrar que etimológicamente Nefilim viene del verbo caer, un verbo hebreo que significa caer y que está relacionado con el que hace caer o el caído. Entonces, por lo tanto, esta generación que se produce por un desacato, por una codicia, por un pecado completamente carnal, produce a esta generación, los gigantes, pero realmente, o sea, este es el punto de vista de Moisés. O sea, recuerda que Moisés está escribiendo todo esto y se hizo valer de muchos escritos de antigüedad, por supuesto, para construir su argumento del Génesis. Y él dice acá que eran hombres de renombre, pero originalmente son caídos. Es una generación caída. Dice que este nombre, Nefilim, en algunas traducciones, la palabra Nefilim ha sido traducida como gigante. Quienes leen esto se imaginan a seres humanos enormes, pero la palabra en hebreo no significa gigante, más bien significan
significa los caídos. La palabra no se refiere a gigantes en el sentido de seres humanos, sino una raza de seres caídos. La razón por la que es traducida como gigante es muy interesante. En la Septuaginta, ¿verdad? Que es la versión de los 70 que tradujeron 70 eruditos en Alejandría, Egipto, de la Escuela Occidental de Alejandría, tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Ellos traducen esta palabra y dice que esta traducción griega del Antiguo Testamento al hebreo hecha alrededor del año 250 antes de Cristo. Los eruditos judíos tradujeron el versículo 4 con la palabra griega gigante, que significa titán, ¿verdad? Un gigante, un titán. Nuestra propia palabra española gigante proviene de esta palabra griega gigantes. O sea, estos son las raíces etimológicas, pero originalmente tenemos que contemplar lo que, o sea, ¿qué es lo que produjo esto? ¿Qué fue lo que produjo el desacato de los ángeles al codiciar mujeres y luego personificarse? Porque hay algo importante aquí. Los ángeles no poseen sexo, no tienen órganos reproductores como el hombre. Los ángeles todos son en términos masculinos. No existen ángeles hembra, no existen, Dios no creó eso. Todos son en términos masculino. Su aspecto, su identidad, sus características, su personalidad, su ser son masculinos, ¿verdad? Son masculinos. Entonces, número dos, los ángeles son asexuales, no tienen sexo porque su orden no es reproducirse, no tienen con quién o cómo reproducirse. Entonces, por lo tanto, la teoría de que el ángel en sí tomó una mujer y se acostó con ella es falsa. No tiene ningún asidero bíblico, no hay fondo bíblico para esto. Entonces, el pensamiento razonable es que sí pueden personificarse y sí pueden adoptar un cuerpo humano, una persona humana, una personalidad humana, para que ellos puedan descargar o puedan materializar sus impulsos pecaminosos. Ahora bien, hay una cosa importante aquí. Cuando estos ángeles deciden por voluntad propia renunciar a la orden de Dios, renunciar a lo que Dios los envió, en ese mismo momento, en ese mismo momento, son activos de Satanás. En ese mismo momento, son activos de Satanás. Son agentes activos de Satanás. Entonces, este descarrío, esta desobediencia, produce una mezcla humana con ángeles y, por lo tanto, es una generación que Dios no la ve con buenos ojos, ¿verdad? Dios no la ve con buenos ojos y esto fue la gota que derramó el vaso. Por eso Dios terminó de sentenciar la humanidad bajo el diluvio. Vamos a ver aquí el inciso B, ¿verdad? Ya vimos el inciso A. Arqueológicamente sí se han encontrado osamentas de seres humanos muy grandes, muy altos. La única evidencia bíblica que tenemos es la de Goliat, que da medidas específicas, entonces podemos
sacar deducciones razonables y nos apoyamos un poco en los descubrimientos arqueológicos específicamente de Mesopotamia, de la tierra, este, de los asentamientos humanos en Mesopotamia, donde se cree que existieron las primeras civilizaciones que habla el Génesis. Vamos a ver quiénes eran los Giborim o los poderosos. La segunda palabra a anotar en este versículo es Giborim, que es traducida como valientes, varones de renombre. Otra vez, como esto fue el producto de ángeles caídos y mujeres humanas, eran únicos. Eran los Giborim. Notemos que no hay mención de mujeres valientes, lo que sería extraño si este fuera el producto de una unión normal. Después de todo, una unión natural produce ambos, hombres y mujeres. O sea, eso es muy razonable. Solo habla de hombres. Solo habla, entonces la tesis de que ellos se personificaron en hombres para tener intimidad sexual con las mujeres y esto produjo nuevos nacimientos no normales, entonces es correcta, ¿verdad? Porque, como había dicho al principio, los ángeles fueron creados en términos de género masculino. Entonces, ¿qué significa esto? Que la Biblia habla de aquí de hombres valientes y si hubiese sido de otra forma, hubiese producido mujeres también estos encuentros pues sexuales, ¿verdad? Pero no, realmente lo que produjeron fueron hombres. Ok, entonces está muy interesante esto, pero dice acá que el resultado es solamente valientes. Porque esta es una nueva raza de seres que no es ni humana ni angélica. La única manera de explicar el origen de los Giborim es que surgieron de esta unión, lo que es el punto del versículo 4 que volvemos a leer y dice, había gigantes, pero vamos a leer el contexto. Es importante leer el contexto. Versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, o sea, mujeres, que viendo los hijos de Dios, yo creo que ya está bien explicado en las videoclases anteriores quiénes eran los hijos de Dios, que que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, ahí está la opinión del Creador, ahí está la opinión del Creador. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces Dios no aprobó esto. Dios no lo aprobó y le puso fin. O sea, le puso un límite, 120 años. Entonces, esto quiere decir que esta generación de hombres poderosos, de hombres valientes, no normales, que surgieron de la unión de ángeles desobedientes con mujeres humanas, esta generación desapareció. Esta generación desapareció. Y que conste, eran desobedientes hasta la esencia, porque no atendieron la voz de Noé, que en esos 12 siglos, perdón, esos 120 años, perdón, en esos 120 años no hicieron caso al mensaje de Noé. Entonces, estos hombres, dice el versículo 4, recontinúa el argumento, había gigantes en la tierra en aquellos días, o sea, explícitamente en esos días, en los días en donde Dios sentenció la humanidad a 120 años, o sea, días de Noé, en los días de Noé. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos.
Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, esta palabra se anexa a la palabra nefilim, ¿verdad? Que la palabra etimológicamente eso quiere decir, o sea, estos valientes, estos hombres de renombre, pero que Dios los ve como caídos, o sea, Dios no los ve como elegibles para poner en ellos su propósito. Dios no los catalogó como instrumentos de poder hacer llegar su voluntad a las demás, a los seres humanos, porque no es una humanidad, no es un nuevo orden de humanidad aprobado por Dios. Y en eso tenemos que estar claros. Algo que Dios no aprueba no va a suceder. Así usted ayune, así usted se esmere, así usted haga todo su esfuerzo humano posible, no va a suceder. Entonces, por lo tanto, lo que Dios no tiene en aprobación no va a prosperar. Aunque podemos ver que esta generación, ahora, no nos dice la Biblia cuáles fueron los logros de esta generación, solamente nos menciona que fueron valientes, fueron hombres de renombre, eso es todo lo que dice. Algunos buscan información en el libro de Enoch, ¿verdad? En el libro de Enoch, que es un libro que no fue canonizado porque su argumentación no encajaba en la enseñanza general de la escritura. Entonces, muchos alegan que por qué el libro de Enoch no fue incluido en el canon, pues por la simple y sencilla razón que el libro de Enoch era un registro, aunque Judas se valió del libro de Enoch para decir, de estos profetizó Enoch, séptimo de Adán, ¿verdad? Algunos tópicos del libro de Enoch fueron utilizados dentro de la construcción de algunos libros del Nuevo Testamento. Pero no quiere decir que el libro de Enoch estaba inspirado por Dios. Dios no inspiró el libro de Enoch como Dios no inspiró algunos libros que se escribieron en el periodo intertestamentario. Solo por medio de la explicación angélica de Génesis 6, las otras áreas de la enseñanza bíblica tienen sentido. Esta provee la única explicación adecuada a ciertas declaraciones en segunda de Pedro y Judas, las cuales estudiaremos a continuación. Es un pecado peculiar, está conectado al diluvio, o sea, como ya acabo de decir, la unión de estos ángeles desobedientes con mujeres de ese entonces es un pecado tremendo. Está conectado al diluvio porque esa es la gota que derrama el vaso. Y es diferente de la caída original de los ángeles. De otro modo, todos los ángeles estarían confinados permanentemente. O sea, este pecado está a diferencia. O sea, no podemos decir que estos ángeles que estaban en tierra estaban en pecado, o sea, no eran parte del grupo de los rebeldes que se rebelaron con Satanás, porque de lo contrario ya estuvieran presos. El asunto fue de que ellos estaban entre la tierra, entre los hombres, y ellos tuvieron el tiempo para observar a las mujeres. No sabemos en qué punto del tiempo ellos empezaron a codiciar. Lo único que puedo deducir es que Satanás los tentó. Eso es lo único que puedo deducir yo. ¿Por qué? Porque el único agente que hace cambiar la naturaleza santa de un ser es Lucifer, ¿verdad? Entonces es posible que él los tentó a desobedecer al Señor y estos ángeles se desviaron del propósito del Señor. Entonces aquí vemos que ellos están separados del contingente que se revela con el diablo, pero que al fin y al cabo
terminan haciendo la voluntad del enemigo. Esa es mi teología, es mi teología, ¿verdad? No está obligado usted a creerla. Es mi deducción personal como estudioso de la Biblia, es mi lector, es mi decisión, es mi interpretación personal, que el único que los pudo haber hecho cambiar de idea en poner la mirada y ver las mujeres con deseo fue Satanás. Vamos a ver qué dice segunda de Pedro 2 4 al 5. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, este es un grupo, para ser reservados al juicio. Este es un grupo, este es un grupo que forma parte del contingente que se rebeló con Lucifer. Y si no perdonó al mundo antiguo, el mundo de Noé, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, usted ya sabe quiénes son, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, el versículo 4 da la ubicación de los demonios confinados o ángeles caídos. Yo creo que aquí en estas videoclases he explicado algunas diferencias y no me pregunte de dónde se originaron los demonios porque es un silencio bíblico. Entonces, por lo tanto, lo que la Biblia hace silencio, también nosotros tenemos que hacer silencio. Los demonios no tienen cuerpos. Los demonios son espíritus inmundos, que el mismo Jesús dijo que andan por los lugares secos buscando una casa porque no tienen casa. Ellos necesitan un cuerpo material para poder vivir. Ellos o sea, deambulan por la tierra buscando en quién meterse para poder vivir, para poder residir. ¿Por qué? Porque fuera de un cuerpo ellos son atormentados, ellos tienen tormento. Entonces, como son espíritus inmundos, necesitan un cuerpo. Los ángeles tienen un cuerpo, ¿ok? Es un cuerpo celeste. Es un cuerpo celeste. Y cuando digo celeste, es que no es materia, no es de carne y hueso como usted y como yo. Es un cuerpo celeste, ¿ok? Un cuerpo que no envejece, un cuerpo que no se adolece, un cuerpo que no tiene enfermedad, un cuerpo poderoso, dotado de características y habilidades propias del creador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que el escritor de nuestro manual nos está diciendo acá que Pedro dice en segunda carta, ¿verdad? Segunda carta de Pedro, vamos a buscarla por acá. Dice que Dios no dejó pasar por alto el pecado de los rebeldes y sino que a un grupo, no a todos, a un grupo, asumo yo que el más peligroso, para mí es el más peligroso, porque el mismo libro de Apocalipsis lo declara que son los demonios o los ángeles caídos o la maldad pura, los confinó en prisiones de oscuridad, ¿ok? En prisiones de oscuridad en pues en el infierno, ¿no? En el infierno. Dice acá, segunda carta de Pedro, capítulo 2 verso 4 al 5, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, en primera instancia, el grupo que peca es el grupo que se une con Satanás para rebelarse contra el creador del universo, ¿verdad? Y así asaltar el trono de Dios, pero en su intento, pues fueron interceptados y fueron expulsados, ¿no? No prosperó. Entonces, de este grupo que pecaron, hay un grupo que no se les permitió deambular por la tierra, sino que fueron automáticamente confinados.
sino que dice arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Entonces, aquí tenemos dos palabras relacionadas. Una es infierno. El infierno es, según dice el libro de Mateo y otros evangelistas, que es un lugar de tormento. Es un lugar de tormento donde el fuego no se apaga. Es un lugar de tormento para las almas. Pero, pero, cuando dice prisiones de oscuridad, nos está diciendo que hay otro segmento en el infierno donde es una prisión. Es una prisión angelical. Es una prisión especial donde están encerrados millones de demonios o seres perversos que Dios los confinó allí. Entonces dice que los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, para ser reservados para el juicio. O sea, ellos solo saldrán de allí únicamente, únicamente al juicio. ¿Por qué? Porque habrá un juicio y ese se llama el juicio de los ángeles caídos, donde será llamado Lucifer y todo el séquito de seguidores de él. Todos los espíritus, todos los seres angelicales, todos serán llamados ese día a ser juzgados. Y yo no quiero tener ni la más mínima idea, no quiero tener ni la más mínima idea cómo va a ser ese juicio. No sé si, no sé si la iglesia va a estar allí, no sé realmente, pero lo único que sé es que Dios los va a llamar a cuentas y no van a ser llamados a cuentas para encontrar conciliación. Van a ser llamados a cuentas únicamente para ser sentenciados y obviamente se les va a presentar la evidencia para la sentencia. Y créame que es tremendo ponerse a pensar cómo va a ser cuando llamen a cuentas al espíritu inmundo que produce la fornicación, que produce el adulterio, las drogas, el asesinato, el robo, la violación sexual, bueno, tantas cosas, tantas cosas. Todos estos seres se van a presentar ante el Creador y ante el Cordero y le darán cuentas al Dios de los espíritus y serán, como dice el libro de Apocalipsis, serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Porque déjenme decirle que este fuego y este azufre son especiales. No es fuego humano ni es azufre humana. Esto es algo que carcome la carne, el hueso y el espíritu. Entonces, por lo tanto, será un lugar, será un tormento, será un tormento tremendo, ¿verdad? ¿Qué quiere que estoy grabando, ¿Ah? Amor, Ajá. llama a Ezequiel por salto para que me traiga carne porque no hay pescado en la hermana Nolia. Yo estoy grabando. No pueden Mi llamar amor, ustedes, yo llamé y no tiene salto ese hombre, no contesta WhatsApp. Perdón, amor, ya estuvo. Perdí el hilo de la...
Hermano Ezequiel ya lo estaba llamando por WhatsApp para que le trajera una carne de ahí donde Lester. Ni sal, ni saldo ni pisto. Vaya, pues, vaya. Sí, va pues, vaya. Bien. Seguimos entonces em, hablando acerca de lo que será el juicio de los ángeles caídos y será un momento terrible donde ellos recibirán sentencia y serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre en un punto del universo lejos de todo lo todo lo que existe, de donde jamás nunca saldrán y de donde todo su poder será retirado, donde todas sus habilidades serán retiradas, donde Dios los desnudará y les quitará por siempre todas las habilidades extraordinarias que habían recibido para el servicio del Creador, serán retirados para siempre y quedarán única y exclusivamente como seres espirituales que estarán con los seres humanos a los cuales ellos hicieron pecar en el lago de fuego que arde con azufre, atormentados y quemados en carne, cuerpo y espíritu por la eternidad. Bueno, entonces aquí encontramos que este grupo de ángeles se encuentran en el abismo, pero los demonios confinados permanentemente o ángeles confinados permanentemente están en otro lugar. La palabra griega traducida aquí como infierno es tártaros. El tártaros es una sección, una palabra griega, por supuesto. Es una sección del Seol o Hades. Bueno, Seol en hebreo es infierno, donde se encuentran los demonios que han sido confinados permanentemente. O sea, es un grupo de demonios que han sido confinados permanentemente, ¿verdad? Estos jamás saldrán. Pero Apocalipsis dice que cuando se toca, creo, un toque de trompeta, salen unos demonios del pozo del abismo que tienen por líder a uno que se llama Apolion, que significa destructor. Entonces, estos dice que han estado allí reservados para el día y la hora que han de salir a atormentar. Entonces hay un grupo que están allí temporalmente. Ambos, el abismo y el tártaro, son secciones del Seol o Hades. El abismo es para los demonios que están confinados temporalmente, pero el tártaros es para los demonios que están confinados permanentemente. O sea, esos nunca saldrán. Esos nunca saldrán. El Tártaros también es llamado prisión de oscuridad y estos ángeles están reservados allí para el juicio. Este será el gran juicio del trono blanco. Bueno, no confundamos el juicio ante el gran trono blanco como lo describe Apocalipsis.
que es donde todos los seres humanos, desde Caín hasta el último, se van a parar ante él, todos los muertos. Em, Normalmente y originalmente el trono blanco es blanco, o sea, el trono blanco es donde Dios está sentado eh, y es blanco, ¿no? O sea, no va a cambiar de color porque va a juzgar a los demonios o porque va a juzgar a los seres humanos. No, el trono blanco es trono blanco. Eso indica la perfecta santidad de Dios, que nada la puede ni acercarse ni superarla. La santidad de Dios es inalcanzable porque Él es un ser 3 veces santo, perfecto en santidad. Entonces, esto significa que estos demonios nunca serán liberados. Cuando llegue el momento, irán directamente del Tártaros al juicio ante el trono blanco y entonces serán echados en el lago de fuego. Ahora, la base del juicio para estos que están confinados únicamente es la rebelión. Se rebelaron juntamente con Satanás, ¿verdad? Desobedecieron al Creador y esa fue la causa de su castigo y por eso serán condenados, ¿verdad? Nunca podrán estar libres para vagar por el mundo, están confinados permanentemente. El versículo 5 revela el tiempo de su confinamiento. Versículo 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Bueno, no dice el tiempo, ¿verdad? No dice el tiempo. Este pasaje es paralelo con los eventos de Génesis 6, 1 al 4. También son eventos que están conectados con el diluvio. El propósito del diluvio era destruir este producto de ángeles caídos, aquí está, y mujeres humanas. O sea, esto fue ¿cómo le digo? El detonante para que Dios no retardara su propósito, sino que se movilizara para la destrucción de este producto no normal. Al comparar el pasaje de segundo de Pedro con el pasaje de Génesis, hay buena evidencia para mostrar que Génesis no estaba hablando de descendientes de Set, uniéndose con descendientes de Caín. O sea, ya lo dijimos claramente que el término hijos de Dios no estaba introducido en el mundo para personas. Este término solo estaba introducido o solo se mencionaba para los ángeles. Después lo vemos en el Nuevo Testamento que es introducido para los que reciben a Jesucristo como el Salvador de los hombres, como el Mesías prometido. ¿Ok? Entonces dice que si no de ángeles caídos entrando en uniones mixtas con mujeres humanas. Uniones mixtas, ¿verdad? Se refiere a una unión entre un ángel y una mujer humana. Esta es una conclusión válida solo de un estudio de los pasajes mismos del Antiguo Testamento. Sin embargo, el Nuevo Testamento también apoya esta interpretación en particular. Mire lo que dice Judas 1, 6 al 7. A los ángeles que no guardaron su dignidad. Aquí explica más Judas. Y estoy plenamente convencido que Judas echó un vistazo al libro de Enoc. Dice, sino que abandonaron su propia moral, los ha guardado bajo oscuridad, ¿verdad? Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿verdad? Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces aquí hay una relación que los hace comunes.
el pecado de los ángeles, fornicaron, y el pecado de los sodomitas. Pero este pecado fue más allá de la fornicación, sino que fueron, la palabra ahí, habiendo fornicado, indica que cometieron toda clase de pecados homosexuales. Entonces, estos dos elementos resultaron en juicio. Sodoma y Gomorra fue destruida por Dios y estos ángeles que pecaron fueron apresados y llevados a prisiones eternas, oscuras, en donde un día saldrán de ahí, pero para juicio eterno. El versículo 6 enfatizó la caída de un grupo selecto de ángeles y describió su caída en cuatro declaraciones. Primero, no guardaron su dignidad. La palabra dignidad frecuentemente es usada para el reino angélico y es uno de los varios rangos dentro del reino angélico. Significa que no permanecieron en su puesto y lugar de rango dentro del cosmos satánico, ¿verdad? O sea, no permanecieron en su puesto y lugar de rango dentro del orden en el cual ellos estaban creados, asignados. No guardar la dignidad es una palabra, por decir así, rebajada. Por querer decir así, pecaron, ¿verdad? Pecaron abiertamente. Renunciaron a lo que Dios les asignó. Segundo, abandonaron su propia morada. Ellos dejaron la esfera, ¿verdad? Ellos dejaron la esfera demoníaca angélica de operación y entraron en la esfera humana al tomar forma de hombres jóvenes y uniéndose con mujeres humanas. Entonces, ellos, bueno, para mi punto de vista, ellos renuncian a la santidad. Primero renuncian a la santidad. Luego, una vez que renuncian a la santidad, se convierten obviamente en seres demoníacos, malvados, perversos, y le dan rienda suelta a su delirio y se personifican porque es la única forma de entrar en contacto con las mujeres, con seres humanos, de forma sexual. Entonces se personifican y esto lo materializan acostándose con mujeres. Tercero, ahora están guardados bajo oscuridad, en prisiones eternas. Aquí Judas mencionó lo mismo que Pedro, que estos ángeles están ahora permanentemente confinados. Pedro también reveló el lugar de su confinamiento, el infierno. Cuarto, ellos deben ser confinados ahí hasta el juicio del gran día. No irán a vagar a ningún lado, sino que saldrán directamente al juicio. El versículo 7 trata sobre la naturaleza de su pecado. La frase es como Sodoma y Gomorra y ellos fueron en pos de vicios contra naturaleza. Lo natural es hombre con mujer o mujer con hombre, pero no hombre con hombre ni mujer con mujer. Bueno, vicios contra naturaleza significa la unión sexual que es innatural o contraria a la naturaleza. En el caso de estos ángeles, los vicios contra naturaleza era unirse, obviamente, a una mujer. O sea, ese era contra su naturaleza. La naturaleza de ellos era santidad. En lugar de permanecer en su estado usual de residencia, ellos invadieron un nuevo estado de residencia en cuerpo humano para cometer una grosera inmoralidad sexual. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Ellos sabían que al unirse sexualmente con una mujer iban a nacer hijos. Ellos lo sabían. Por eso Dios los capturó y los envió a una prisión oscura de eternidad. Así Sodoma y Gomorra y estos ángeles tuvieron una cosa en común. Ahí está. Son culpables de pecados sexuales. En el caso de Sodoma y Gomorra fue la homosexualidad
En el caso de estos ángeles fue la fornicación, unirse a mujeres. Ya lo habíamos dicho. Entramos ahora a la organización de los demonios. Bueno, los ángeles caídos están tan organizados como lo están los ángeles buenos, con los mismos títulos y rangos, según el libro de Primera de Corintios. Vamos a ver un poquito qué dice primera carta a los Corintios, qué dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, hablando de Cristo, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso, perdón, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pero aquí menciona tres categorías. En el versículo 4 habla de los dominios, habla de toda autoridad y habla de toda potencia. Pero ese es el rango, ¿cómo le digo? Ese es el nivel, ese es el alcance, ¿verdad? Ese es el alcance donde están estos seres angelicales. Dominio, los que dominan, los que tienen autoridad, están delegados en autoridad, y los que son poderosos. Pero Efesios 6:12 lo habla más claro. Principados, potestades y gobernadores. Vamos a ver qué dice Efesios 6:12. ¿Qué nos dice Efesios? Efesios 6:12. Hay que tener mucho cuidado con esto. No hay que, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? No hay que profundizarse tanto en esto de la clasificación de los demonios, cómo están organizados. Eh, Basta con el conocimiento básico y generalizado. 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, uno, contra potestades, dos, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, tres, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuatro, cuatro categorías, ¿verdad? Cuatro categorías. En el Antiguo Testamento habla de demonios que fungen como gobernadores de naciones. Eso es muy correcto, lo que pasó con Daniel, ¿verdad? Que son demonios muy, muy poderosos o ángeles muy poderosos en el reino de Persia. Dice, lo que es obvio es que la organización de los demonios es una imitación de la organización del reino de los ángeles buenos, ¿verdad? Con rangos y órdenes similares. Satanás y todos sus demonios fueron una vez parte del orden divino de la creación, por lo que están bien al tanto de la organización de los ángeles que Dios tiene en el cielo. Bueno, de esa forma no vamos a entrar mucho en detalle, no tengo el alcance de esa información, pero usted, obviamente, usted la puede investigar, ¿verdad? Usted puede investigar esas cuatro categorías que enuncia Efesios capítulo 6, versículo, versículo 12, lo que menciona el apóstol Pablo, que son principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas y con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para mí las huestes espirituales de maldad son los demonios, la chusma, la basuría del reino angelical demoníaco o caído, son los demonios, ¿verdad? Dentro de mi interpretación personal, para mí, en mi punto de vista, Lucifer los produjo, así como se ve en el libro de Apocalipsis, que de la boca de él sale un espíritu en forma de rana. O sea, estos son demonios, ¿verdad? Que Apocalipsis dice que son demonios. Entonces, para mi punto de vista, él es el autor de todo esto. No conocemos al 100% su poder, solo lo que podemos conocer es de la forma en que fue creado.
El poder, el alcance del poder de Él no lo conocemos. Ahí hay una sombra, ahí hay un espacio vacío de conocimiento en relación a este personaje, pero dice Pedro que no ignoremos, no ignoremos su capacidad, no lo ignoremos. Entonces, para mi punto de vista, Él es la fuente, Él es el origen de estos seres espirituales de maldad. Vamos a ver un poco de las características de los demonios para ir cerrando este capítulo. Bueno, su naturaleza, esto es un poco, ya un poquito al alcance de nosotros. La primera categoría sobre las características de los demonios es su naturaleza, y aquí podemos mencionar cuatro cosas. La primera, la primera cosa sobre su naturaleza es que son seres espirituales. O sea, cuando hablamos de seres espirituales es que no son materiales, no son de carne y hueso, son espíritu. Son espíritus que no están sujetos ni a tiempo ni a espacio. ¿Ok? Pueden traspasar una pared de cemento del grosor que sea, nunca envejecen y pueden estar de un lugar a otro en segundos. Segundos, ¿verdad? Porque no están sujetos a espacio. Pueden ir desde Honduras hasta China en segundos, ¿verdad? O sea, por eso le digo que no están sujetos a espacio ni a tiempo. Eh, no lo conocen todo, no lo saben todo, tienen un conocimiento, son inteligentes, tienen una percepción clara de las cosas a un 100%, pero no son omniscientes, no pueden leer su mente, no pueden leer, no pueden investigar en su corazón, no pueden escudriñar su alma ni su espíritu. Eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Ellos tienen un límite. ¿Estamos de acuerdo? Ellos tienen un límite. De hecho, los demonios y los espíritus inmundos son unos y los mismos. Esto es obvio al comparar relatos paralelos. Bueno, por ejemplo, Mateo 17:18 menciona un demonio, pero el relato de paralelo en Marcos 9:25 lo llama un espíritu inmundo. Es lo mismo, demonio y espíritu inmundo. También encontramos los términos demonio y espíritu inmundo usados indistintamente en Mateo 8:16, etcétera, etcétera. Ambos son seres espirituales. El uso indistinto de estos términos muestra que los demonios son seres espirituales. Es precisamente porque son seres espirituales que un gran número de ellos pueden existir en un espacio reducido. O sea, esta es otra característica, que como son espíritus, pueden existir o coexistir en un espacio muy pequeño, aunque sean miles. Por ejemplo, así una legión de demonios puede vivir en un cuerpo humano, como lo vimos en Lucas 8:30. Y una legión es una unidad militar romana de 6.000 integrantes, ¿no? Entonces, y dice, además, Efesios 6:12 enseña que los demonios no están hechos de carne y sangre, no son humanos. La segunda cosa sobre la naturaleza de los demonios es que no tienen cuerpo físico, ya lo sabemos. Ellos pueden poseer un cuerpo físico, pero no tienen cuerpos físicos propios. La tercera cosa sobre la naturaleza de los demonios es que, aunque son seres espirituales, tienen formas y características claras, las cuales frecuentemente son animalescas, ¿verdad? Son animalescas. Por ejemplo, en Apocalipsis 9:7 al 10. Vamos a echarle un vistazo a este texto. Apocalipsis. Vamos a ver qué dice Apocalipsis. ¿Qué dice? ¿Verdad? Apocalipsis 9. Vamos a ver. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas
tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolion. Em, Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y él abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a un árbol, ni, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Bueno, em, esta es una, esta es una simbología, ¿no? De lo que ve el apóstol Juan. Todavía no está claro ni definido si son demonios. Todavía no está muy claro. Recuerda que el libro Apocalipsis es un libro saturado de simbolismo. Y bueno, pero si es así, entonces estamos viendo que ellos tienen muchas formas y eso es muy natural. Ellos pueden tomar muchas formas, no solo de hombres, sino que pueden tomar muchas formas, ¿verdad? La cuarta, la cuarta cosa sobre la naturaleza de los demonios es que ellos buscan poseer a los humanos, ya que su poder hasta cierto punto depende de su posesión en los seres humanos. Bueno, ahí están las citas bíblicas, usted las puede checar. Eso es lo que estábamos analizando al principio, que estos espíritus inmundos necesitan un cuerpo para poder vivir en paz, ¿verdad? Porque de lo contrario, deambulan en los lugares secos y son atormentados, ¿verdad? Son atormentados. Entonces, hermanos, vamos a entrar a la última diapositiva. Ahora vamos a ver su poder, ¿va? Ya vimos su naturaleza, vamos a ver su poder. La segunda categoría sobre las características de los demonios es su poder. Y aquí debemos mencionar cuatro cosas. La primera cosa sobre su poder es que tienen el poder de controlar. O sea, ejercen control a los humanos desde adentro, como vemos en Marcos, que vamos a ver qué dice Marcos 5:1-5. Yo le recomiendo que las clases siempre tiene que tener su Biblia en la mano, ¿verdad? Que estamos haciendo un complemento del curso de demonología. Marcos 5:1-5 dice: vinieron al otro del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Bueno, ellos controlan la mente, controlan la voluntad. Pero quiero decirle algo, esto es progresivo. No es que un demonio entró y de un solo, no. Primero lo influencia. Primero lo va influenciando poco a poco, entra y sale, entra y sale, entra y sale, hasta que después toma control finalmente de esa persona, ¿verdad? Para tomar control de una persona lo induce primero en una depresión, en una tristeza, en una angustia. Nadie me ama, nadie me quiere, todos me odian, soy una basura, no sirvo para nada.
ni Dios me ama, y empieza el demonio a sugestionarlo, influenciarlo hasta que lo controla, ¿no? Dos, la segunda cosa sobre su poder es que pueden afligir a los humanos, como lo vemos haciendo en Apocalipsis 9:1 al 21, cuando en la gran tribulación afligirán a los incrédulos por 5 meses. Bueno, no solamente en Apocalipsis 9:1-21 vemos eso, sino que aquí en este mismo texto que acabamos de leer, vemos que afligen al ser humano. Ellos ponen enfermedades, inducen al suicidio, inducen al consumir drogas, etcétera, etcétera. La tercera cosa sobre el poder de ellos es que los demonios tienen la habilidad de hacer milagros, como vemos en Apocalipsis 16:14. Oiga, vamos a ver esto. Apocalipsis 16:14. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? ¿Qué dice el libro de Apocalipsis 16:14? Aquí está. Dice, pues son espíritus de demonios. Aquí está el versículo que yo le decía, que es mi interpretación personal. Y vi salir de la boca del dragón, Satanás, y de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, mire, espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos o sea, hacen señales. Recuerde que la palabra favorita de Juan en su teología, que esta palabra que se refiere a milagros, es la palabra señal. Entonces, dice Juan que estos espíritus inmundos o demonios hacen señales poderosas con el propósito de engañar. O sea, no vas a ir a hacer un milagrito pirujito ahí a un rey, a un presidente poderoso como el de Francia, como el de Reino Unido, qué sé yo. Van a ser señales poderosísimas, visibles, notables, ¿verdad? Que se lo van a atribuir no a Dios, sino a otro poder. Y la cuarta cosa sobre su poder es que tienen la habilidad de aparecer visiblemente. Esto lo vemos en Apocalipsis 9:17 al 10. 9:17, perdón, 9, 9:10, yo creo que es 9:7 al 10. Yo creo que ya lo leímos. Sí, ya lo leímos. Ok, entonces el poder que ellos tienen no es de subestimarlo, no es de alimentarlo, no es de exaltarlo, no es ¿cómo le explico? El poder que ellos tienen es de neutralizarlo. ¿Cómo? Orando preventivamente. Padre, Padre, que Satanás y sus demonios no prosperen contra nosotros. Padre, que tu Santo Espíritu no le permita al diablo y a sus demonios prosperar en sus maquinaciones contra la iglesia. No le permitas, porque ese es un poder que Dios les dio, ¿no? Pero ellos lo han utilizado para dañar la obra de Dios. Entonces, la única forma que nosotros podemos limitar ese poder es orando al Señor para que Él envíe su Espíritu Santo y no le permita prosperar en sus maquinaciones contra la iglesia. Y segundo, no exalte el poder de Satanás ni de los demonios. Hay gente que en la iglesia solo predican del diablo. Esos hermanos dominicanos, solo del diablo, el diablo, el diablo. Todo es el diablo. Eso exalta el poder de Satanás. Todo le echan al diablo. Se cayó una escoba, es el diablo. Se quebró una uña, es el diablo. Entonces él toma poder, él toma protagonismo
oyen algo que no les parece, el Señor reprenda al diablo. O sea, ubiquémonos. Pidámosle a Dios espíritu de discernimiento. Ubiquémonos, mi gente. Ubiquémonos, hermanos del instituto. No todo es atribuible al diablo. Hay muchas cosas que nosotros mismos las provocamos. Hay cosas que provienen de él, entonces hay que interceder y hay que reprenderlo con la autoridad de Jesucristo, porque Dios nos ha dado autoridad. Bien, entonces en la próxima videoclase vamos a estar hablando de las actividades de los demonios, ¿verdad? Que esta es una cuestión aparte. Así que mi amado, por favor, vea la clase, saque sus conclusiones y por favor, envíeme sus conclusiones, ¿verdad? Todavía no he terminado el curso. Envíeme sus conclusiones para que yo pueda ver que usted ha visto la videoclase. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta pronto.